La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Buenas noches, bueno, aquí en el caso de España son las 10 de la noche. Buenos días o buenas tardes a otros hermanos en otras franjas horarias. Soy el hermano David Correro, y hermanos, yo soy de Barcelona, de aquí de España, y congrego en la iglesia Caminando por Fe aquí mismo en Barcelona, en España, en un pueblito que se llama Hospitalet, donde pastorean mis pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel, que seguro que los conocen por el tema de las redes sociales. Una iglesia de sana doctrina y con muy buena palabra. Bueno, hermanos, solamente decirles que el día de hoy el hermano Sergio Tapuy, como ayer hubo unos pequeños problemas con internet, les pedimos disculpas, y como el otro día con mi vídeo también tuvimos unos pequeños problemas con internet, que ya no es cosa nuestra, son cosas del directo, como decimos. Ayer hizo él la lectura y pidió hoy si podía uno de los otros hermanos lectores hacer la lectura de hoy. Con mucho gozo y mucha alegría me ofrecí, pero les voy a pedir disculpas porque es mi primer directo y no sabemos cómo van a salir las cosas. Pero bueno, confiemos en el Señor, que todo va a salir bien, seamos positivos. Hermanos, el día de hoy vamos a empezar el maravilloso libro de Éxodo, que es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento, y estaremos leyendo el Éxodo del capítulo del 1 al 4. Así que, hermanos, hoy empezaremos el libro de Éxodo. Les quería dar un pequeño consejo, como su hermano en Cristo que soy. Miren, seguir la lectura es maravilloso. Compartan esta página, síganla, estudien, sigan la lectura poco a poco. Pero un pequeño consejo que les quería dar: háganse ustedes también un plan de lectura privado, ustedes suyo, personal en casa. Porque miren, nosotros hace poco, el año pasado, hicimos en la iglesia nuestra la lectura bíblica en un año, en la iglesia Caminando por Fe, entre unos hermanos, un proyecto que hizo el pastor, lo hicimos y fue de mucha edificación. Ahora vamos a hacer la lectura de la Biblia en un año aquí. Y yo estoy haciendo mi lectura privada con el Señor. Y hermanos, cada vez que lees esta palabra, encuentras algo nuevo. Es sabiduría pura, es palabra de Dios. Por eso, tengan una lectura maravillosa, ustedes solamente con Dios. No hace falta que lean la Biblia en un año entero. Pueden tardar 3, 4. En vez de hacer 3 capítulos, 4, pueden hacer 1. Pero háganse un plan personal de la Biblia. Ese momento, esos 10, 15, 20 minutos que están ustedes leyendo la palabra, que están ustedes escudriñándola, meditándola, ustedes con Dios, ese tiempo es maravilloso. Un consejo que les doy: van a crecer mucho espiritualmente y el Señor va a estar con ustedes cada día más. Bueno, hermanos, dicho esto, vamos a la lectura de hoy. Y a petición de un hermano, en el otro vídeo me dijo que yo hablo demasiado deprisa y leo demasiado deprisa. Discúlpenme, los españoles somos así, pero intentaré leer despacito para que lo entiendan. Y antes de ir a nuestra lectura, vamos a hacer una breve oración a nuestro Padre Celestial para que tome control de esta lectura. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias primeramente por un nuevo día, porque como dice tu palabra, tus misericordias son maravillosas, tus maravillas son lo mejor que hay, Padre. Te damos gracias por habernos levantado un día más, haber abierto tus ojos, haber visto tus grandes maravillas, ver cómo nos cuidas, cómo tus misericordias nos guardan cada día. Y sobre todo hoy, Padre, justamente hoy, que hoy es tu día santo, ayudarnos a poder ir a nuestra iglesia, a recibir palabra, a alabarte, a congregarnos con nuestros hermanos, tu pueblo santo, y que nos has guardado durante todo el día de hoy en la ida y en la venida a nuestra casa. Padre, que seas tú en este momento tomando el control de esta lectura. Úsame, Padre, para que no diga ninguna cosa que no está en tu palabra. Úsame como herramienta y que las palabras de mi boca sean tuyas. Háblanos en este momento, Padre. Dispone el corazón de mis hermanos. Pon el corazón atento, sus ojos, sus oídos y todo en tu santa palabra, Padre. Y que reciban esta palabra directa para que sobre todo la podamos poner en práctica en nuestras vidas.
Padre, háblanos directamente a nosotros, edifícanos en este momento. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como decíamos, vamos a empezar el libro de Éxodo. Éxodo de los capítulos del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así. Éxodo capítulo 1. Como título lleva Opresión de los israelitas en Egipto. Empezamos a leer. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente, con él no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras, y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Pasamos, hermanos, a Éxodo capítulo número 2, que lleva por título El nacimiento de Moisés. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño.
Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando en hebreo a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? Porque habéis dejado al hombre. Invitadla a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio su hija Séfora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Pasamos, hermanos, al capítulo 3 de Éxodo, que lleva por título Moisés y la zarza ardiendo. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y a sacar los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta.
cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que os ha hecho en Egipto. Y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Hermanos, vamos a finalizar con el capítulo 4 del libro de Éxodo, que lleva por título: Dios da poderes a Moisés. Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizás digan: ¿no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió el Señor: ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo: vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas 2 señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca has sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí, él sale a recibirte, al verte, se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales.
Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios, y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba, y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Bueno, hermanos, hasta aquí los capítulos de hoy de Éxodo. Maravilloso el inicio del libro de Éxodo. Y para explicar un poco estos 4 capítulos brevemente, podemos ver cuatro puntos así a grosso modo, ¿no? Vemos como en Génesis terminaba con la muerte de Jacob, José sepulta a su padre y finalmente José muere. Y aquí empezamos con la opresión del pueblo de Egipto sobre los hebreos. Digamos que es una época de esclavitud y bastante dura por parte de los egipcios porque, según dice aquí, murió el rey de Egipto que estaba con José, el cual amaba a José, y vino otro rey que era más duro. Como vemos aquí, ¿no? Que cuando van naciendo los hijos de las hebreas, las parteras las salvan, pero él sigue en sus 13. A los niños hay que matarlos y a las niñas hay que dejarlas vivas. O sea, es malo, malo por naturaleza. Y entonces, después aparece Moisés. Vemos, el primer punto será la esclavitud del pueblo por parte de los egipcios. Luego vemos el nacimiento de Moisés y un pequeño relato de su vida, desde que nace hasta que es adolescente, ¿no? Y ya va creciendo. Vemos como Moisés, la madre, lo quiere ocultar por ese mandato del rey de Egipto por miedo, normal. Cualquier madre tiene miedo que le digan que van a matar a su hijo. Yo no soy madre, ni soy padre, pero supongo que tiene que ser un sentimiento muy malo y tienes que salvar a tu hijo con uñas y dientes. Vemos cómo ella lo pone en el agua, como dice, y la hija de Faraón lo encuentra y lo toma como para ella. Pero qué bueno que es Dios, que ella busca a una persona para que cuide a su hijo. Y resulta que es la misma madre de Moisés. Fíjese qué maravilla, qué bueno es el Señor. Y luego vemos cómo Moisés va creciendo y ya tiene ese corazón de, sí, he crecido en Egipto, he crecido en el palacio, me he criado como un príncipe de Egipto, todo bien, pero tiene ese corazón y en el momento que baja a ver a los esclavizados, ve cómo sufren mucho y es cuando decide, ese corazón se enternece y ya empieza a ver que algo no está bien, ¿no? Ya empieza a sospechar que él no es de Egipto, como que ya algo raro hay. No le gusta eso, él es misericordioso, él se compadece de la gente, no es tan sátiro como los egipcios, ¿no? Por decir una palabra. Entonces él mata al egipcio. Y automáticamente tiene que huir.
porque querían matarlo. Él se va corriendo, luego vemos como ve el rebaño, que querían quitarle el agua a las ovejas de las chicas, él se compadece, él es buena persona y él hace todo lo posible, es buena persona. Lo vemos, ¿no? Y ahí vemos como en agradecimiento el padre le da a su hija, tiene esposa, luego tiene hijos, como el Señor va haciendo todo perfecto. Y aquí está el kit de la cuestión. En los últimos capítulos, el 3 y el 4, es cuando vemos a Moisés con Dios ya. Y Moisés vemos, hermanos, que aunque era un hombre escogido por Dios para llevar el propósito de Dios de libertar al pueblo, como podríamos decir que iba a ser el libertador del pueblo, los iba a sacar de Egipto, ¿no? No, como aún a veces, como que duda, ¿no? Duda. Vemos que cuando él la zarza ardiente, no tiene miedo. Él va allí, uy, a ver, me está hablando, ¿no? Y sabe que es Dios, me está hablando, voy a ver qué me dice el Señor y lo obedece. Pero hay un momento en el cual en ese diálogo entre Dios y Moisés, como que Dios le dice lo que tiene que hacer y Moisés duda. Pero Señor, ¿por qué me has escogido a mí? Soy torpe, ¿por qué yo? Yo tengo que hacer esto. Y el Señor, ¿qué le dice? Tienes que hacer esto y punto. Obedece. Además, es como Dios te da una orden. Los 10 mandamientos, un mandamiento, tienes que hacerlo, no puedes dudar del Señor, no puedes dudar de la palabra del Señor. Y vemos como en ese diálogo, él va preguntando, pero obedece. Y al final vemos como Dios, como dice el título, Dios da poderes a Moisés, que podríamos decirlo como un respaldo de Dios, cuando la vara, él coge la vara, se convierte en serpiente, él coge la vara del poder de Dios, digamos, ¿no? Y como que con eso, si no se lo creen, enseñaré mis poderes, para que crean en un Dios santo. Entonces, otra vez Moisés vuelve a dudar, pero yo soy torpe, yo no puedo hablar de esa manera, Faraón no me va a creer, todo. Y entonces le dice, vale, perfecto, ¿te estás quejando? Vale, ves con Aarón, pero vas a hacer lo que yo digo. Entonces coge a Aarón, y primero ¿qué hacen? Primero van al pueblo, y le anuncian todo lo que Dios le había dicho a Moisés, luego se lo dijo a Aarón, y se lo dijeron al pueblo. Y como el pueblo, de aquella manera, como que por las palabras a veces tampoco creían, pues entonces usa la vara, usa sus poderes. Y entonces el pueblo dice, wow, esto sí que es poder de Dios. Y en ese momento, cuando el pueblo, como dice aquí, ¿no? Y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Ahí vieron que el Señor tenía misericordia de ese pueblo y decía que los iba a sacar. Que el propósito suyo es usar a Moisés para sacar a ese pueblo, por eso mandar a Moisés como el libertador del pueblo. Bueno, aquí vemos claramente, Dios escoge a Moisés para un propósito suyo. Dios escoge hombres suyos, digamos, hombres de Dios, para realizar un propósito suyo, para hacer su voluntad. Y aquí, hermanos, en el libro de Moisés lo vemos claro. Moisés nació hebreo, se crió en el palacio de Egipto, como un príncipe de Egipto, pero luego fue el libertador, como veremos más adelante, el libertador del mismo pueblo que estaba esclavizado por el sátiro rey de Egipto. Y hermanos, aquí, de estos 4 puntos que he dicho, que será la esclavitud en Egipto, nacimiento y principio de vida de Moisés, el mensaje de Dios a Moisés y el respaldo de Dios a Moisés con esos poderes que les da, podemos hacer una comparación, hermanos, con el Evangelio, con nuestro Señor Jesús. Hay una comparación parecida. Miren, el pueblo estaba esclavizado por Egipto, por el rey de Egipto. Duramente, físicamente, y el rey de Egipto hacía lo que querían con ellos. ¿Vale? Estaban esclavizados. Esclavizado quiere decir que eran del rey de Egipto. Eran propiedad suya. Hermanos, nosotros, aquí una comparación, éramos esclavos del pecado. Antes de venir a Cristo, estamos esclavizados al pecado igual que el pueblo estaba esclavizado a Egipto. Y luego cuando vemos el nacimiento y el principio de la vida de Moisés, podemos comparar el nacimiento y el principio de la vida de Jesús. Dios escogió a Moisés para un propósito en su vida.
Dios, en el Nuevo Testamento, escogió a Jesús para un propósito en su vida. Era llevar el Evangelio a toda criatura en este mundo. Así que, hermanos, podemos dar una comparación entre Moisés y Jesús. No me atrevería a decir esto ciertamente, pero hay historiadores e incluso personas y estudiantes bíblicos que han dicho que Moisés se refiere como un pequeño Cristo. No está 100% autentificado, pero le dicen como esa palabra, el pequeño Cristo, porque hay muchas semejanzas con Cristo. Esclavizados en Egipto, nosotros esclavizados al pecado. El nacimiento y principio de vida de Moisés, el nacimiento y el principio de vida de Jesús. El mensaje de Dios a Moisés, el mensaje de Dios a Jesús. Y finalmente, el respaldo de Dios a Moisés, el respaldo de Dios a Jesús en su vida. Igual que en Moisés vemos esto, hay una pequeña diferencia. Moisés se quejó, como vemos 2 veces. Señor, pero ¿quién soy yo? Me vas a utilizar a mí. Señor, yo soy torpe de hablar. ¿Cómo va? Quejándose. En cambio, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no se quejó nunca, hermano. Dios dijo, por allí, Jesús fue por allí. Dios dijo, tienes que decir esto, y Jesús lo dijo. Tienes que hacer esto y esto. Y hermanos, hizo todo sin pecado, sin mancha, perfecto, como dijo su Padre. Incluso llegó a muerte y muerte de cruz. Y estuvo el mensaje de Dios hasta murió en esa cruz por nosotros. Porque, hermano, la muerte de cruz, el Señor pagó con sangre. Dios derramó su ira en su Hijo por un acto de amor y de misericordia por nosotros. Tuvo que morir, tuvo que desechar sangre por nosotros, por nuestros pecados, para traernos al nuevo nacimiento, para traernos a una nueva vida correcta, para traernos al camino perfecto, a la verdad y a la vida. Pues, hermano, acuérdate siempre que Jesús pagó por todos tus pecados. Aquí vemos como Moisés nació, mensaje de Dios, y Dios lo respaldó. Vemos como Jesús nació y murió por todos nosotros. Porque si tú y yo estamos aquí, es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no nos hubiera salvado, ¿dónde estaríamos? Al hoyo, al infierno directamente. Como toda la gente que hay en este mundo asqueroso, negro, en tinieblas, que van haciendo lo que quieren, que son esclavos del pecado, viven la vida a lo loco. Porque pueden vivir una vida lujosa, tener dinero, riquezas, casas, todo. ¿Pero dónde van a acabar? Abajo. En cambio, nosotros tenemos que darle gracias al Señor Jesús. Igual que Moisés será más adelante el libertador del pueblo de la esclavitud de Egipto, el Señor fue nuestro libertador y nos trajo al camino correcto. Nos sacó del Egipto que estábamos perdidos. Y ahora estamos en Cristo Jesús, que como dice su palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que, hermanos, esta es la pequeña explicación de Moisés, una pequeña comparación con Jesucristo, porque se ve claramente. Y bueno, hasta hoy solamente les puedo decir, sigan perseverando, sigan, tanto como Moisés y Jesús, obedeciendo al Señor en todo, sigan confiando en el Señor, porque ahora somos nueva criatura. Y debemos confiar en el Señor como confió Moisés, aunque tuvo dudas, pero al final confió, y veremos más adelante lo que pasó. O más de uno lo saben, las 10 plagas, luego el pueblo, luego todo, pero Moisés estuvo siempre al frente dando el callo, ahí, con el Señor, obedeciendo, aunque no le gustara, obedeciendo. Los hermanos, el mensaje que el Señor tiene para nosotros es este, que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura, y no hace falta que te vayas a predicar por las calles como loco. Puedes predicar a tu compañero de trabajo, puedes predicar a tu familia si tu familia no es creyente, puedes predicar con tu propio ejemplo, tu propio testimonio. Tu testimonio con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Sí, te van a ver, qué manera de vivir, qué raro, qué diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. No hace falta hablar, hermanos. Nuestro testimonio es maravilloso. Así que solamente puedo poner la aplicación de hoy en día
es que hagamos como Moisés, hermanos. Sí, nos podemos quejar. Sí, no nos pueden gustar muchas cosas. Sí, nos podemos, yo qué sé, puedes tener un bache económico, te puedes quejar. Sí, puedes tener un problema de salud, sí, te puedes quejar. Somos humanos, desgraciadamente somos humanos y nos vamos a quejar y somos pecadores, hermanos. Pero confiemos en nuestro Dios Todopoderoso, porque igual lo que hizo con Moisés lo puede hacer con nosotros. Así que, primero, obedezcamos al Señor en todo. Sí, la vida cristiana nadie dijo que sería fácil, pero obedezcamos al Señor en todo. En todo y en todo. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Podemos caer? Sí. Desgraciadamente somos pecadores. Somos humanos, tenemos un cuerpo de carne. Pero hermanos, no somos esclavos del pecado. Por eso, primeramente, obediencia al Señor en todo. Y segundo, como digo siempre, confianza en el Señor en todo. En cualquier situación, en cualquier momento, a cualquier hora. Obediencia y confianza. Eso que nos lo metamos en el corazón, hermanos. Hermanos, porque Dios está con nosotros. Por la mañana, por la tarde, por la noche, en el trabajo, en casa, en la calle, conduciendo, siempre. Él es omnipresente y nos va a ayudar siempre. Así que, hermanos, solamente la aplicación es que obedezcamos al Señor, como hizo Moisés, confiemos en el Señor y solamente confiar en Él porque Él tiene un propósito en tu vida, en la mía y en la de todos los hermanos alrededor del mundo. Y ese propósito lo va a cumplir el Señor cuando quiera, donde quiera y como quiera. Por eso siempre nosotros cuando oramos decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Porque gracias a Cristo estamos aquí. Amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición. Disculpen si he hablado muy rápido. Tengo que ir aprendiendo. Y bueno, ha sido mi primer directo. Espero les haya edificado. No soy pastor, no soy predicador. Soy un simple siervo del Señor, simple hermano que estudia su palabra, lee su palabra, ora, ayuna. Y bueno, y cada día, como decimos nosotros, que el Señor nos vaya perfeccionando y transformando a la imagen de Cristo. Nosotros ponemos la semillita, pero el Señor da el fruto. Amén. Hermanos, vamos a orar para despedir esta transmisión y así ya puedan descansar y puedan estar con sus familias, en sus trabajos, en sus casas, o que puedan disfrutar de un tiempo libre, que también es bien, es bueno, disfrutando de un tiempo libre con su familia y divertirse de vez en cuando. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por esta lectura. Es un gozo, es un honor y un privilegio poder leer tu santa palabra. Tu santa palabra es la verdad, Padre, la verdad, solamente la verdad. Fue inspirada por ti y por eso ayúdanos a leer tu santa palabra, a meditarla, a estudiarla, a escudriñarla, a saborearla como ese alimento maravilloso, ese alimento sólido que necesitamos en nuestra vida y en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a hacer todo con tu santa palabra, pero lo más importante, Padre, ayúdanos a vivirla, a ponerla en práctica en nuestras vidas. Nosotros somos pecadores, somos malos, y no seremos perfectos hasta que no estemos en la eternidad contigo. Padre, ayúdanos a ser como Moisés, Padre, a ser como Moisés, a ser escogidos tuyos, que tienes un propósito para todos y cada uno de nosotros. No sabemos cuál es el propósito que tienes para cada uno, pero seguro que es un propósito muy bueno. Algún propósito será que seamos pastores, que seamos misioneros, que seamos incluso pastores en nuestras casas, con nuestras familias, Padre. Que seamos siervos para ti, porque somos siervos inútiles y tú nos vas perfeccionando cada día. Padre, ayúdanos a ser como Moisés, a no ser quejicas y que hagamos todo en obediencia. Ayúdanos y danos ese poder como le diste a Moisés. Ayúdanos con ese poder, Padre. El velo fue rasgado y sabemos que nosotros podemos orar contigo. Podemos hablar contigo a cualquier hora, en cualquier momento. Ayúdanos, Padre, a orar contigo, a hablar contigo, a leer tu palabra, a tener comunión con los hermanos. Pero sobre todo, no olvidarnos nunca que tú eres nuestro Padre Todopoderoso que está en los cielos y que tú siempre estás con nosotros, nunca nos vas a dejar. Ayúdanos a correr a ti, pase lo que pase. Y ayúdanos, Padre mío, a transformar nuestro corazón a la imagen de Cristo. Y sobre todo a ser obedientes, pase lo que pase. A confiar en ti,
pase lo que pase en nuestra vida, en cualquier circunstancia, sabiendo que solamente hay un Dios todopoderoso que nos ayuda cada día. Y estamos agradecidos por habernos traído a este lugar, por habernos hacer nacer de nuevo y por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por ese maravilloso sacrificio en cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y tú nos trajiste, nos diste una nueva vida. Gracias, Padre, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Solo puedo decirte gracias, gracias y gracias por todo lo que has hecho por nosotros, que sigues haciendo y seguirás haciendo. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, permanecer en tu palabra y perseverar para algún día estar contigo en la eternidad, en paz. Y ahí será gloria bendita estar contigo. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que se han conectado. A los que no han podido también. Bendice a mis hermanos al otro lado de las pantallas. Y gracias por permitir estos medios para poder llevar tu palabra a cualquier parte del mundo, Padre. Guárdanos esta noche. A los que es de noche, danos una noche de descanso. A los que es de tarde, danos una tarde maravillosa. Y a los que es de día, danos un día espléndido y bendecido. Pero que todo sea para tu gloria. Y todo lo que hagamos sea para tu gloria. Que la honra y la gloria sea siempre para ti. Guárdanos y bendícenos, Padre. Y transfórmanos cada día, poquito a poco, a la imagen de Cristo. Eso es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Ha sido wow, edificante la historia de Moisés. Me encanta. Ha sido edificante, hermanos. Que aprendamos como Moisés, que aprendamos como veremos más adelante, que aprendamos como hermanos, este libro, la Biblia, hermanos, se tiene que meter aquí, pero sobre todo se tiene que meter aquí en nuestro corazón. Y que aprendamos de esto, porque esta palabra fue inspirada por Dios. Y esto es la obediencia que tenemos a Dios todos los días de nuestra vida. Hermanos, perdonen la demora, pero bueno, solamente digo, los quiero mucho. Espero que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes y que Dios los bendiga enormemente. Cuídense mucho y sobre todo recuerden, obediencia a un Padre celestial que hizo todo por nosotros, síguelo haciendo y lo seguirá haciendo, y confianza. Hermano, ¿estás deprimido? ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Estás feliz? ¿Estás mal de salud? ¿Estás mal de economía? ¿Estás bien de economía? ¿Tienes riqueza? Agradece a Dios. Obedécele y confía siempre en Dios. Porque nosotros podemos fallar, pero nuestro Dios nunca nos falla, hermanos. Moisés podía fallar, Dios nunca falló. Y así, de aquí hasta que estemos en la eternidad. Que mi Dios me los bendiga, un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Lean la palabra, compartan el vídeo y edifíquense unos a otros. Amén. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bendiciones.